Bueno, muy bien. La verdad que ese himno es un himno precioso, ¿no? Y es lindo recordarlo, lindo aprenderlo. Y siempre es bueno sumar las canciones modernas, pero no olvidarse de aquellas que durante muchos años sostuvieron a la iglesia. Y sí, el himno ese, el coro, hace mucho énfasis en una palabra que se habrán dado cuenta cuál es, ¿verdad? ¿Cuál es? Obedecer, obediencia. Que levante la mano el que le es fácil obedecer. Allá hay uno que levanta la mano y sabemos que no es Había uno que decía que levante la mano el que para que Dios se la corte y la bajaron todo enseguida, ¿no? La empezó a levantar antes de que termine la frase. Pero ¿cuánto nos cuesta obedecer? Y un poquito el diccionario dice ahí como la definición es cumplir la voluntad de quien manda. La verdad que se mataron con la definición, ¿no? Y pone ahí como algunos sinónimos: acatar, respetar, cumplir, someterse. Obediencia. Hay una frase por ahí que alguien repite mucho, que en la obediencia está la bendición. Y es verdad, ¿no? ¿Alguien está en desacuerdo con esto? También podríamos decir la bendición de la obediencia, ¿no? O sea, la bendición de obedecer. Porque en definitiva, el poder obedecer trae bendición. El problema está en identificar qué es lo que tengo que obedecer y a quién tengo que obedecer. Porque el ejercicio de la obediencia puede ser exactamente para aquellas cosas que son negativas, ¿o no? Hay mucha gente que obedece a lo negativo, a lo que es malo. Cuando pensamos nosotros en esta palabra obediencia, siempre en nuestra mente como que va a cosas positivas, ¿no? El diccionario enseguida trae ahí como ejemplo la obediencia, obedecer a los padres, como ese primer principio, como esa primera obediencia que tenemos que aprender cuando nacemos. Y yo quiero pensar en tres cosas rápidamente en esta noche con este tema de la obediencia que estaba pensando esta mañana y estos días, pero realmente uno dice, cuando uno habla de este tema, o de cualquier tema, tiene que revisarse, ¿no? ¿Cómo está el grado de obediencia de quien habla? Y bueno, si uno va a hilar muy fino, se da cuenta que en algunas cosas uno es desobediente. Quizás uno trata de encaminarse o moverse por un camino de la obediencia que sea realmente de la mejor manera lo que Dios quiere, pero uno sabe que hacemos cosas en la interna muchas veces que somos desobedientes. Pasamos un radar y mientras el radar está ahí, respetamos la velocidad. Pasamos el radar y ¿qué pasa? ¿Lo hago yo nomás eso? A ver, por ahí capaz que se puede justificar. Nah. Pero como ese detalle, ¿no? Que uno se acostumbra a esas cosas, y por ahí no son tan complicadas, si te agarran te va a costar unos pesos, pero otro tipo de desobediencia tiene otras consecuencias que son más graves. Y quiero pensar un poquito en tres cosas. Lo primero que el ser humano aprende es a obedecer ¿a quién? A sus padres. O aquellos que hoy en día tenemos que decir aquellos que cumplen ese rol. Porque lamentablemente muchos niños nacen en lugares donde sus padres no están, en situaciones muy complejas. Y acá tenemos un ejemplo muy práctico, ¿no? Con Mónica y Martín, que están ayudando a esos chicos donde esa figura de familia, de padres no está. También la Biblia nos habla de obediencia un poco más, uno después empieza a aprender algo más, a obedecer a autoridades.
familia, en el estudio, en el trabajo, las autoridades nacionales, en la iglesia. Y lo tercero, que en definitiva es lo más importante, lo que va a sostener todo tipo de obediencia de lo que pensemos después, es la obediencia a Dios. Porque si no obedecemos a Dios, estamos en el horno. Si no obedecemos a Dios, todas las demás obediencias caen. Lo primero que aprendemos cuando nacemos es aprender a obedecer a nuestros padres. Aunque a veces los niños, cuando nacen y son totalmente dependientes, en definitiva, ¿quién obedece a quién? Muchas veces los padres obedecen a los niños. Había un mensaje que alguien daba por ahí que decía, el niño, su majestad del rey, ¿no? Y parece que toda la familia se inclina. Y a veces ni tan calvo ni con 2 pelucas con esto, ¿no? Pero hay situaciones que es cierto, el niño totalmente dependiente tiene sus formas de manifestarse y de esa manera va hablando y se va comunicando con sus padres y sus padres saben cuáles son sus necesidades y tratan de estar supliendo esas necesidades. Pero cuando ya llega un momento que el niño tiene que empezar a caminar y aprender obediencia y darse cuenta que el mundo no gira en torno a él, sino que él es parte de un mundo que gira en torno a un sistema que tiene que empezar a adaptarse. Y vamos a la Biblia, ahí en Efesios capítulo 1, y nos encontramos con esta frase que el diccionario es lo primero que trae, y que seguro que nuestro pensamiento cuando pensamos en obediencia también empieza a viajar hacia ese tema. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este es un principio que la iglesia tiene que hablar más seguido de esto, porque es lo que Dios quiere para nuestra sociedad. Lamentablemente los sistemas ideológicos hoy en día y políticos han destrozado a la familia. Pero nosotros cuando miramos lo que Dios dice, la familia se sostiene cuando la familia cumple los principios que Dios tiene. Y acá hay muchos hijos, habemos muchos hijos. Algunos más grandes, otros más jóvenes, otros recién arrancando. El consejo de Dios, más que consejo, la orden de Dios es, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Dice, porque esto es justo. Porque esto es lo que Dios dice. Y la justicia divina es la justicia real, la justicia que realmente vale la pena buscar y seguir. Por eso, este principio, ¿para qué? Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, claro, este es un principio general, pero que cuando uno empieza a mirar algunas situaciones, hay que obedecer a algunos padres. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo no tengo problema en obedecer a mis padres, aunque les di bastante trabajo. Y hoy, a veces, de vez en cuando también. Pero estuvieron dentro de una normalidad y de una familia guiada en los caminos de Dios y buscando los principios de Dios y con 1000 dificultades, pero siempre la presencia de Dios en el medio. Ahora, hay que obedecer a algunos padres hoy en día, ¿no? Y uno conoce algunos casos, algunas situaciones que, bueno, es bravo, es difícil. Por eso dice esta frase, en el Señor. Todo aquello que un padre o una madre pida y que uno sabe que está en contra de la voluntad de Dios y que va en contra de los principios de Dios, por más que sea tu padre y por más que sea tu madre, no hay por qué obedecerlo. Porque si una madre le pide a su hija que se prostituya, entonces como se lo pide la madre, tiene que obedecerla. No. Pero en el principio general, lo que Dios dice, Dios quiere conservar la familia y esto tiene bendición. Y tenemos que buscar, aún en momentos o situaciones muy complejas, tratar de obedecer y de honrar a nuestros padres, a aquellos que los tenemos.
Porque cuando lográs hacer eso, cuando te toque a vos ser padre o madre, vas a recoger lo que sembraste. Si no sabemos obedecer y honrar, no podemos esperar que alguien nos obedezca y nos honre. Colosenses capítulo 3, versículo 20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. No es porque mis padres quieren, no es porque queda bien o simplemente porque tendré larga vida, sino porque esto es lo que agrada al Señor. Y acá en este contexto de una iglesia tenemos que aprender cuáles son las cosas que agradan a Dios. ¿Qué cosas son las que Dios quiere que yo haga? ¿Y para qué cosas Dios me ha dejado acá? Entre ellas, dice, porque esto agrada al Señor. Y uno observa, yo no tuve el privilegio de ser padre, pero uno observa. Y hay algunos hijos que en ciertas edades se complican un poco más que en otros momentos, ¿no? Y hay que atravesar por esos momentos. El consejo de Dios sigue siendo, aún para esos adolescentes, o preadolescentes, o jóvenes, que lo mejor es obedecer a tus padres. Pero como estoy hablando de la obediencia, no voy a seguir hablando de lo que dice el versículo ese. Padres, no provoquen ¿a qué? A ira a vuestros hijos. Ojo la forma de tratarlo, ojo la forma de tratarse, de hablar con ellos, el ejemplo que les... Bueno, es todo un tema muy amplio. Simplemente es pensar en esto. La obediencia trae bendición. Pero también tenemos que saber generar esa obediencia. Por eso, lo primero que uno aprende es a obedecer a aquellos que nos han traído a este mundo o a aquellos que nos están criando. Y pensaba acá, puse, ¿no? Abuelos, tíos, aún vecinos, aún personas extrañas que toman esa responsabilidad de poder criarnos. Y yo sé de muchas personas que tienen muy lindos recuerdos y mucho agradecimiento para padres del corazón o madres del corazón que los han criado. No fueron sus primogenitores, ¿está correcto, no? Progenitores, por eso no me sonaba. Progenitores, no fueron sus padres de sangre, pero dieron su vida e invirtieron. Y qué bueno que es poder recordar eso y darle el lugar que eso tiene. Ahora, aprendemos a obedecer y seguimos creciendo y nos encontramos con otros ámbitos de obediencia. Ya no es solamente la obediencia en la familia, sino empieza la obediencia en las autoridades. En el estudio. Acá hay algunos docentes, ¿no? Y decentes también. Es bravo ser docente hoy en día, ¿no? Hay que estar en un aula con 40 adolescentes. No es fácil. Ahora, la Biblia nos habla de la importancia de la enseñanza y también de aprender a respetar en ese ámbito. Hay algunos versículos, por ejemplo, Tito capítulo 2, versículo 4 dice que enseñen las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Enseñar, claro, en aquellos tiempos quizás no estaba el Ministerio de Educación y Cultura como conocemos hoy en día. Pero el principio de enseñanza, de transmitir conocimiento, estaban aquellas escuelas de diferentes filosofías, diferentes pensamientos. Las familias cumplían un rol de enseñanza, bueno, del idioma, no sé, de tantas cosas. Pero acá hay un principio de la importancia de enseñar, la importancia de aprender, la importancia de estudiar, la importancia de prepararse. Alguien me decía el otro día que está orando porque no se siente muy preparado para encarar un ministerio y que entiende que es bueno esperar para prepararse. Y este es el concepto. Esto es algo muy bueno,
Dios quiere utilizar a cada creyente, pero ¿saben qué? Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que tomarse tiempo y hay que respetar, saber respetar a aquellos que nos enseñan. En Deuteronomio capítulo 17, versículo 11 dice, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Esa enseñanza. Aprender a respetar lo que nos enseñan. Y esto lo digo, jóvenes, es un muy buen testimonio que uno puede dar de la manera en que tú traes a un profesor en tu centro de estudio. ¿Cómo lo tratas tú y cómo lo tratan otros? Hay una diferencia. Y a veces quizás con esa actitud estamos dando un testimonio que eso realmente puede impactar mucho más que muchas palabras. Respetar a quienes nos enseñan. También en el trabajo tenemos que aprender a obedecer. Es fácil obedecer en el trabajo. Hay situaciones que son complicadas, ¿no? Dice ahí Efesios capítulo 6, versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor, con temblor, con sencillez de vuestro corazón. ¿Cómo a quién? Como a Cristo. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios y sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del patrón. El bien que cada uno hiciere, ese recibirá del amo. ¿Dice eso? De tu jefe. No dice eso. Interesante, dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Es como Dios quiere que actuemos, porque estamos actuando como hijos de Dios y marcando la diferencia. Y a veces el bien que esperamos de un jefe o de un patrón o de un amo, en definitiva, el bien va a venir de parte de ¿quién? De parte de Dios. Obedecer. No es fácil. Y cuidado hoy con tantos líos y tantas presiones y tantas cosas. También dice la Biblia que los que son amos, los que son patrones, tienen que tratar bien a sus empleados y pagarle lo que le corresponda y no abusar de ellos. Eso también es obedecer a Dios, porque ese principio también está en la Biblia. Ahora seguimos caminando y creciendo en la vida y nos encontramos que tenemos que obedecer a las autoridades nacionales. ¡Wow! Es bravo esto. Qué tema, ¿no? Dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Qué versículo difícil de entender este, ¿o no es así? En la parte práctica, uno dice, ¿cómo puede ser que esté este presidente en tal lugar? Y que esté pasando lo que está pasando. De cualquier color. ¿Nunca se preguntaron eso? ¿Sí? Pero saben, hermanos, cuando uno mira solamente, dice, ese gobernante, Dios está mirando más, Dios tiene una visión más macro. Y en los lugares donde hay más complicación para la iglesia es donde más la iglesia crece. Y en definitiva lo que Dios le preocupa, ¿qué es? Que la iglesia crezca, que los creyentes compartan el evangelio, que las personas conozcan a Cristo. Entonces los países más perseguidos, que uno diría, ¿cómo puede ser? Como un hermano una vez en un país de estos, que no voy a nombrarlo, me preguntó, ¿por qué Dios permite tanto tiempo un régimen como este? Y alguien le dijo al lado mío, y es para que su iglesia sea fuerte. Acá tenemos muchas comodidades, acá estamos muy bien. Gracias.
Acá muchas veces nos quejamos de tantas cosas, que en definitiva yo quiero preguntarme, ¿hasta dónde estoy dispuesto a amar a Dios? ¿Hasta dónde amo a Dios? Si no estoy dispuesto a sacrificarme quizás en lo más mínimo para obedecerlo y predicar el Evangelio y que otro conozca a Cristo. Tito capítulo 3, versículo 1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades y que obedezcan y que estén dispuestos ¿a qué? A toda buena obra. No es tanto quién o a quién, sino hay que mirar por encima y decir, toda buena obra es toda aquella obra que lleva a una persona a Cristo. Las demás obras son obras sociales. Pero una buena obra es una obra que lleva a una persona a Cristo. Y el creyente tiene que preocuparse para que aquel compañero de trabajo, aquel vecino, aquel familiar pueda conocer a Cristo. Y no importa el color político, no importa el régimen que le gusta, lo que importa es que tiene que conocer a Cristo, porque un día se va a morir y si se muere sin Cristo se va al infierno. Y si hay alguien acá que aún no tiene a Cristo en su corazón, piense esto. La obediencia a Dios es abrir el corazón y tener a Cristo en tu corazón, porque un día nos vamos a morir, un día vamos a dejar este mundo. No sabemos cuándo será. Si me preguntan, y lo que yo quiero es que Cristo venga a buscar a su iglesia. Ya no quiero despedir a más nadie para verme después con Él. Lo que quiero es que Cristo venga a buscar a su iglesia y nos lleve a todos. Eso va a llegar, pero mientras estamos acá, sé que yo tengo que ser obediente a Dios para que donde Dios me dejó, otros conozcan en Cristo y yo esté dispuesto a obedecer. Hermanos, ¿cuántas comodidades tenemos en nuestro país? Y pensemos, ¿cuántas excusas ponemos a veces? Tontas, permítanme esta expresión, con mucho respeto quiero decirlo. ¿Cuántas excusas tontas para no hacer aquellas cosas que Dios nos pide que hagamos? Y que estamos dispuestos a hacer un montón de esfuerzo y de sacrificio para tantas cosas que para nada aprovechan. Invertimos recursos económicos en cosas que no sirven para nada. Y a veces los recursos económicos nuestros están más para que la gente vea lo que puedo lograr, que para que Dios vea que es un alma, algo que puedo utilizar para que alguien pase de muerte a vida y tenga una eternidad con Cristo. Seguimos creciendo y nos encontramos con esta realidad, tener que obedecer dentro de la iglesia. No todo el mundo tiene que obedecer dentro de la iglesia, porque la gente que no viene a la iglesia no obedece a las autoridades de la iglesia, ¿no? Ahora sí, en la iglesia de Dios sí. ¿Qué tema este, no? Es para toda una reunión, que no vamos a hablar de este tema. Pero simplemente ver qué dice la Biblia. Es interesante porque el concepto de obediencia hacia el liderazgo está en toda la Biblia, ¿no? Uno piensa que quizás en el Nuevo Testamento, más cuando están las epístolas, cuando está el fundamento de la iglesia. Pero miren lo que había en el corazón, por ejemplo, en Josué capítulo 1, versículo 17, cuando el pueblo le dice a Josué estas palabras: de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente había una condición: que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con ¿quién? Con Moisés. ¿A quién hay que obedecer? ¿A cualquier liderazgo que hace cualquier cosa? No. A un liderazgo que ama a Dios y que está dispuesto a hacer lo que Dios dice. Pero que también me puede haber reflejado en ese liderazgo, pero ¿cómo estoy yo? Porque es muy fácil exigir, ¿verdad? Pero también Dios nos pone un espejo muchas veces y nos dice, pero mirate vos también. Dice también en Jeremías capítulo 42, versículo 4, que parece que esto fuera escrito para los uruguayos, una experiencia de un uruguayo. Dice, versículo 42, capítulo 42, versículo 4 de Jeremías. Y el profeta Jeremías les dijo:
he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré. No os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías, miren, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad. Si no hiciéremos conforme a todo aquello por lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno o sea malo, como diciendo, las cosas que me gusta recibir y aquellas cosas que por ahí no me gusta recibirlas. A la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Saben que Jeremías consultó con Dios y Dios les dijo al pueblo, no vayan a Egipto. Después lo pueden leer con tiempo. Pero saben que en el versículo 7 del capítulo 43 dice, y entraron en tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz de Jehová. Llamaron al liderazgo, al profeta, vamos a obedecer lo que Dios te dice. Vino la palabra que no querían escuchar. ¿Y qué hicieron? ¿Desobedecieron a quién? ¿Al profeta? Desobedecieron a Dios. ¿Pagaron caro ese precio? Muy caro. ¿Cuántos años de cautiverio en Egipto? Ahora, ellos recibieron la consecuencia de la desobediencia. Y hermanos, tenemos que aprender a obedecer. Y yo lo digo esto con mucho respeto. Al liderazgo que Dios ha levantado en la iglesia. No estoy reclamando nada, usted me conoce, le digo esto con total libertad. Acá no tenemos este problema. Pero es bueno que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña esto. Porque eso trae bendición. Eso trae bendición. Hebreos 13 y 17, el clásico versículo cuando hablamos de este tema. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Velan por vuestras almas. Y hermanos, esto es una piña en el estómago para mí. No sé si fui claro. Si no lo digo, no. Porque sé lo que estoy diciendo. Sé lo que la Biblia me está diciendo. Pero también, hermanos, quiero pedirte con todo el amor del cielo que también entiendas lo que la Biblia te dice a ti. Para que en cualquier ministerio que estamos desarrollando dentro de una iglesia podamos bendecir a otros, obedecer, pero también tener claro que en la obediencia está la bendición. Y cuando estamos activos y obedientes, Dios nos bendice. Pero también, dice 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los ancianos que gobiernan, ¿cómo? No es así nomás. No es yo hago lo que quiero. No es el capricho de tantos que han hecho tanto dolor en muchas iglesias. ¿Cómo dice acá? Lo dice la Biblia. Es la exigencia para mí. Y sería más fácil no hablar de estos temas yo, que otro que no sea liderazgo nos dijera eso. Pero lo decimos nosotros. Y sé que Mauricio, sé que Abel, sé que Pablo, como anciano de la iglesia, ¿están de acuerdo conmigo o no? Sí. Y los colaboradores también. Y esto nos llama a pensar con seriedad estos temas. Tito capítulo 2, versículo 2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. 1 Pedro 5:1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Un pequeño paréntesis, cada vez que leo esta expresión del apóstol Pablo, digo, qué humildad el apóstol, ¿no? Porque era el apóstol. Pedro. Era un apóstol.
Y no habló por encima de los demás. ¿Qué dice? Yo anciano con ellos. Y esta es la actitud que en el liderazgo tiene que haber. Uno sometido al liderazgo ¿de quién? Del otro. Y la iglesia también respetando un liderazgo que sabe estar bajo autoridad. Y yo, perdónenme que sea el burro primero, estoy bajo autoridad de Pablo, de Abel y de Mauricio. Y los reconozco a ellos como mis ancianos. Y estoy bajo su autoridad. Y Pedro nos enseña esto. No hay ningún llanero solitario en la Biblia. Cuando alguien no está bajo autoridad, y esto para todos los creyentes, cuando alguien no está bajo autoridad, no está bajo la voluntad de Dios. Dice, no como teniendo, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe y los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Podemos decir tanto este versículo. Cada uno, tómese un ratito en su casa después y léalo y desmenuce este versículo. Y póngase a ver en qué lugar nos corresponde a cada uno. Y acomodemos nuestra vida a lo que dice la Biblia, no a lo que dice Alejandro. 1 Pedro 5:5, igualmente jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? A ver. Ahí dice, bueno, a ver, hay que ponerle la edad. ¿Hasta dónde? A ver, hasta 29, jóvenes chicos. ¿Dónde están los jóvenes? No hay ninguno levanta la mano. Bien, que no tengan miedo. Y aquellos que se sienten jóvenes. Ah, eso me gusta. Ahí todos levantamos la mano. Las dos, oye, Walter, así me gusta. 80 años me siento joven. Ahora miren, está bueno que nos podemos reír un poquito de esto. Pero es importante esto. Dice, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros. Y revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Les hago esta pregunta y es para contestar. ¿Este es el pensamiento que está en el mundo? ¿De que alguien esté sujeto a una autoridad? ¿De que seamos humildes? ¿De que estemos sujetos unos a otros? ¿De que podamos de alguna manera, nos está diciendo este versículo, ser de bendición a otros? Porque en definitiva es eso, ser sujeto ¿para qué? Para bendecir, no para que otro me explote o yo explotar a otro, sino ¿para qué? Para que otro me bendiga y yo también poder ser de bendición. Dios resiste a los soberbios. Estoy tentado a hacer una pregunta, pero no la voy a hacer. Capaz que se la imaginan. Dios resiste a los soberbios, hermanos. Todos hemos pecado en algún momento por el pecado de soberbia. Todos. Y sabemos que cuando hemos sido soberbios no nos ha ido bien, ¿o no es así? Pero, ¿por qué? Porque hay resistencia de parte de Dios, no hay gracia. Pero dice acá, y da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Hermanos, esto lo tenemos que buscar, ser humildes. Ser humildes. No es fácil, pero es lo que Dios nos pide. Por eso cuando vamos aprendiendo a obedecer en la vida llegamos a este último punto ya para terminar. En definitiva, tenemos que obedecer a Dios por encima de todas las cosas. Porque cuando obedecemos a Dios, todo el resto de la gama de autoridades que vimos muy rápidamente, va a ser más fácil poder obedecer. Es más fácil, pero cuando no estamos dispuestos a obedecer a Dios, la cosa se complica. Hechos capítulo 5, versículo 29 es un versículo clave que sostiene todo esto. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Pero guarda, porque esto también se puede torcer, ¿no? Hay que ver en qué contexto. Ellos salían a predicar el Evangelio. Y ellos dijeron, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. No sé si les conté una pequeña anécdota. Cuando estuvimos en el barco, en el Logos, algunos que ni saben esto, pero con Elizabeth estuvimos 2 años y medio a bordo del barco Logos 2, ministerio, una librería flotante muy grande, predicando el Evangelio por distintas partes del mundo. Y cuando llegamos a Rusia, en San Petersburgo, sube los uniformados de verde, nos encerraron en un salón de conferencia y nadie podía moverse, su pasaporte en mano. Bueno, un montón de cosas. Nos clausuraron la librería, no podíamos abrirla, no podíamos hacer ningún ministerio, no podíamos hacer nada, estábamos ahí. Fueron y lacraron el depósito para no entrar a sacar nada de ese material y estábamos ahí en el barco y decíamos, Señor, ¿qué estamos haciendo acá? No podíamos hacer nada. A alguien se le ocurrió romper alguna regla. Le dije a un jefe, le digo, mira, yo no vinimos acá para estar. Teníamos 500.000 folletos en ruso en la bodega. Sí, pero no se pueden sacar porque está lacrada la puerta. Le digo, sí, pero en aquella época no era el físico que tenemos ahora, todo músculo ahora. En aquella época pasamos por cualquier... Entonces le dije, mira, yo me voy a meter por los ductos de respiración para la bodega. Y entre varios vamos a hacer una cadena y vamos a empezar a sacar las cajas con los folletos. Y ahí empezó. No, pero nos dijeron que no, que esto, que el otro. Mira, ¿para qué estamos acá? Y bueno, no tuvieron más remedio que eran los más jóvenes que metemos presión y dijimos, fuimos. Y allá con una cuerda me colgaron, bajamos, una historia. Y empezamos a subir y sacamos los 500.000 folletos. Y no podíamos abrir el barco. Mochila, 10, 12, 15.000 folletos los que entraban, un refuerzo, mortadela, una botellita de agua, plata para entrar en un subte y a la calle. Y ahí salíamos. Y bajábamos en los subtes, que eran 2 minutos y medio de escalera mecánica. No sabíamos dónde andábamos, y ahí de un lado para el otro, pasando un montón de cosas. Algunas dificultades, algunas anécdotas cómicas, diferentes cosas. La cuestión es que al 5.º día los 500.000 folletos se habían repartido. Salió toda la tripulación a repartir los folletos. Cuando volvíamos ese último día, poco cansado, con algunos problemas, llega un comunicado al barco de que a partir del día siguiente se podía abrir el barco para que tenga su actividad normal. Y uno se preguntaba, conociendo la actividad que teníamos que hacer, si no hubieran estado esos 5 días cerrados así, esos 500.000 folletos se iban de vuelta del barco. Y quizás bajábamos algunos o se los regalábamos a alguna iglesia para que, quién sabe. Pero Dios dijo, es necesario que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nunca me voy a olvidar de hermanos que venían en un tumulto de gente y no querían identificarse. Y abrían bolsas de nylon porque ni cartera. Y nos mostraron un Nuevo Testamento. Nos decían así y seguían. Y alguno venía con miedo, medio escondido, para pedirnos varios folletos. Es la iglesia subterránea, esa iglesia que crece, que no se conoce, pero que está creciendo. Porque era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hermanos, cuando obedecemos a Dios antes que a los hombres, nos dejamos de tantas chiquilinadas que a veces tenemos. Pues no tenemos tiempo para eso. Tenemos tiempo para hacer lo que Dios quiere. Por eso obedecer a Dios. La obediencia trae un buen testimonio. Dice Romanos capítulo 15, versículos 15 al 18, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles
les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. El apóstol dice, él les hace recordar quién era él y que él ha tenido ese privilegio, esa gracia que Dios le dio para que Dios lo utilice para hacer ese ministerio, para llevarles el Evangelio, para presentar a los gentiles como una ofrenda agradable delante de Dios. Y hermanos, cada persona que alcanzás con el Evangelio es una ofrenda para Dios. Cada hermano que está desanimado y que está triste y que está lejos, y vas a orar con él y lo traes a los pies de Cristo, es una ofrenda a Dios. Cada vez que vas a un hospital a visitar a un enfermo y estás un tiempo ahí, es un acto de amor, que es una ofrenda a Dios. Y cuando podés suplir alguna necesidad económica, afectiva, emocional, tantas cosas, es una ofrenda, no es para el hermano, es para quién, es para Dios. Dice el versículo 18 del capítulo 15 de Romanos, porque no osaría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, con el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. Y esto es lo que la iglesia tiene que tener claro. Este es el desafío que tenemos que tener claro, hermanos. El apóstol no se quedaba quieto, todo lo he llenado ¿de qué? Del Evangelio. Al lado nuestro hay huecos. Hay espacios que aún hay gente que no conoce a Cristo. Y te podés sorprender en un país tan chico como el nuestro, 3,5 millones de habitantes, bueno, no sé, más o menos por ahí. No sabemos ni contar a veces. Te puedes sorprender con gente que nunca han escuchado de Dios en nuestro país. Y capaz que está al lado tuyo. Y Dios quiere que vivas para su gloria. Una obediencia que se nota. Leo rápidamente 3 versículos más. Romanos 16, 19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos. ¿Para qué? Para el mal. Esto es lo que dice la Biblia. Y a veces somos exactamente al revés, ¿o no es así? Somos ingenuos para el bien, pero para las cosas malas somos especialistas. Somos ingenuos para ver la necesidad de alguien que está al lado mío, pero para ver los defectos somos especialistas. Hermanos, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos ingenuos para el mal, pero sabios para el bien. Y si estamos obedeciendo a Dios, vamos a ser sabios. Saben, hermanos, la obediencia a Dios trae gloria a Dios. 2 Corintios 9:12 dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Pueden seguir leyendo ahí. Pero glorifican a Dios por la obediencia a Cristo. ¿Qué dice la gente cuando me ve? ¿De quién habla? ¿Ven a Cristo en nosotros, en nuestras actitudes, en nuestras palabras? Hermanos, no hay nada mejor que obedecer a Dios. Según sea nuestra obediencia a Él, aprenderemos a obedecer en el resto de las áreas de nuestra vida. Aprender que toda nuestra obediencia tiene que llevar gloria a Dios. Si no, es una obediencia infructuosa, porque solo de Dios debemos esperar la recompensa justa. Está bueno que nos podamos chequear y preguntarnos a cuántas cosas en mi vida estoy siendo obediente. Y capaz que me encuentro que estoy siendo obediente a un montón de cosas que no vale la pena, que no sirven para nada. Pero realmente
Cuando nuestra obediencia trae gloria a Dios, entonces podemos esperar la recompensa justa que viene ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo y porque Dios nos conoce. Vamos a orar. Y que cada uno pueda ahí en el lugar donde se encuentra pensar por un rato, ¿cómo está mi obediencia? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a obedecer a Dios? Tengo que mejorar en algunas cosas. Dios quiere que me acerque más a Él. Y quizás en esta noche Dios nos llama a que vengamos a la cruz y decir, Señor, tú fuiste obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y yo quiero poner mi vida en la cruz, quiero obedecerte y que mi vida sea para glorificar tu nombre. Esta es una decisión que cada uno tiene que tomar, porque Dios nos conoce. Obedece a Dios, glorifica a Dios y vamos a ver que el tiempo no nos da para aquellas cosas que no sirven, sino que estamos mirando de glorificar a Dios. Hay mucha gente al lado nuestro que necesita a Cristo. Y vos y yo tenemos ese mensaje de esperanza. Oramos. Señor, queremos darte gracias porque tú estás en medio nuestro en esta noche. Padre, gracias porque tú nos amas, porque nos das esta oportunidad de tener este privilegio de ser obedientes a ti. Padre, pensamos en diferentes situaciones o circunstancias o a quienes ser obedientes, pero Padre, por encima de todas las cosas queremos ser obedientes a ti y a tu palabra. Y que nuestra vida realmente se ajuste a lo que tú quieres. Y que realmente podamos, Señor, ver tu obrar en nuestros corazones. Porque tu nombre es glorificado, porque estamos dispuestos a obedecerte. Padre, gracias por lo que tú eres. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Y rogamos tu bendición, tu cuidado y tu dirección. Y Padre, que por encima de todas las cosas podamos disfrutar del privilegio de obedecerte. Bendecimos tu nombre y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.